Amén. Buenos días. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo número 2. Y el día de hoy vamos a meditar del versículo 42 al 47. Amén. Hechos capítulo número 2, versículos del 42 al 47. Y hoy vamos a ver el título de nuestra predicación, se llama Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Amén. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Estamos terminando hoy de meditar en el capítulo que marcó el inicio de la iglesia primitiva. Hasta este momento, mis amados hermanos, hemos visto cómo la iglesia inició después de la resurrección de Jesús. 50 días después, inició con solamente 120 personas, ¿verdad? Es lo que nos dijo Lucas en Hechos capítulo número 1. Pero en Hechos capítulo número 2, Lucas nos narró el evento sobrenatural que va a transformar a esas 120 personas, pero no solamente va a transformar a esas 120 personas, sino va a añadir a todas las personas que el Señor llamare. Acabamos de ver en 2 semanas cuál fue la predicación que Pedro dio, su primera predicación, una predicación, como vimos, bíblica y sobre todo cristocéntrica. Y esta predicación causó un impacto que hace 8 días vimos que 3,000 personas se bautizaron. Ahora, esta porción de la escritura que vamos a leer ahorita es muy importante, porque nos va a lograr narrar cuál era la actitud de los miembros de esa iglesia local. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuáles eran sus frutos? ¿Cuáles eran sus prioridades que ellos tenían? ¿Cuál era su devoción que ellos tenían? Gracias a Dios, este va a ser el modelo. Muchas personas piensan que la Biblia es un manual de vida y eso es muy lejano de la realidad. Esto es un manual de iglesia. Eso es un manual del cómo ser iglesia. Pero ahora, antes de empezar, yo quiero que reflexionemos. Cuando tú piensas en una iglesia, o cuando piensas en una iglesia, en esta iglesia local, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué pensamientos atrapan tu mente? Para muchas personas que viven lejanos del cristianismo, piensan que la iglesia local es una empresa. No. Incluso pastores dicen que la iglesia es como una empresa. No, la iglesia no es una empresa. Eso es una abominación decir eso. Para otras personas que no son cristianos, piensan que la iglesia es un negocio, o un lugar donde se lucra con la fe de las personas y sus necesidades. Tampoco. Es verdad que hay falsos maestros que lucran con las necesidades y que buscan beneficiarse en su economía. Y es verdad que hay falsos maestros que ven a la iglesia como una empresa, pero eso es abominación. Eso no es la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Qué pensamientos atrapan tu mente cuando piensas en tu iglesia local? Quiero decirte, para mí, a través de la Biblia, y hoy podía usar un montón de textos, pero yo le decía a Fanny, quiero hacer esto de una forma tan sencilla que pueda ser tan comprensible para ti. Una iglesia, primero y antes que nada, vamos a aprender hoy que es un lugar de bendición. Que es un lugar en donde sus miembros y todas las personas que acuden a ella son bendición y son bendecidos. Y son edificados en Cristo Jesús. También una iglesia local es un lugar en donde cada miembro refleja el carácter de Cristo. También una iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que la cabeza le da dirección y sentido a todo el cuerpo. La cabeza nos hace transformar nuestros pensamientos. Cristo, que es la cabeza, hace transformar los pensamientos del cuerpo. Cristo, que es la cabeza, guía en su voluntad el cómo se mueve un dedo, el cómo se mueve una mano. Cristo, que es la cabeza, guía el cómo se mueve un pie. Es decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, quiere decir que la iglesia se mueve a la voluntad de Cristo. Le refleja. Y por último,
la iglesia es un lugar de paz y de alegría, en donde todos nosotros debemos ser edificados en el amor de Cristo, en donde todos debemos amar y también podemos ser amados. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo eso puede ser posible? Si todo esto que acabo de decirles, verdaderamente eso es la iglesia, ¿cómo todo esto puede ser posible? Bueno, hoy vamos a aprender que todo esto es posible gracias a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Y es por eso que vamos a ver cómo es la manifestación del Espíritu Santo cuando viene sobre los creyentes de una iglesia local. Y eso vamos a leerlo ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Amén. Perfecto. Dice así: 3,000 personas se bautizaron, pónganse de pie y vamos a leer nuestra lectura principal del versículo 42 al 47. Y dice así: esos 3,000 personas que se añadieron más las 120, dice el 42, yo lo voy a leer, tú léelo junto conmigo en tu versión. Dice, y se dedicaban, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían de ser salvos. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Esta porción, mis amados hermanos, hoy quiero que nos motive. Y quiero que nos motive para que nosotros como iglesia local, que mi iglesia local se llama Jesucristo es Vida Eterna, anhele, ore, desee de todas las formas y con todas nuestras fuerzas el lograr ser como este moldero. Porque esto es nada más y nada menos que una iglesia, lo que tú acabas de leer. 3,120 personas están reunidas y ahora estas 3,120 personas, a mí me sorprende si yo pudiera examinar a cada una de ellas. Si yo pudiera examinar a los apóstoles, eran completamente diferentes en sus personalidades y en su carácter. Ahora, lo que más me sorprende es que estas 3,000 personas que se acaban de añadir, arrepentidos de corazón, porque la palabra de Dios traspasó sus corazones y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para que seamos salvos? Porque estas 3,000 personas, 52 días antes, estaban gritándole, crucifícalo, crucifícalo al Salvador del mundo. Estas 3,000 personas. Por eso ellos estaban compungidos o estaban conmovidos de corazón y decían, ¿qué tenemos que hacer? Ahora esas 3,000 personas que hace 52 días gritaban, crucifícalo, crucifícalo, ahora ha pasado algo en ellos. Y ahora ese deseo de crucificar al Salvador se ha transformado en un deseo de amar a su Salvador. Ahora esas 3,000 personas, 3,120 personas, se conocían poco y posiblemente eran muy diferentes. Pero había algo sobre ellos, más poderoso que ellos, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido sobre esa comunidad de creyentes e iba a transformar su carácter, iba a transformar su persona, iba a transformar su mente, iba a transformar su corazón, iba a transformar sus deseos y los iba a guiar a su voluntad. Y eso es una iglesia. Por eso voy a insistir mucho. Los falsos maestros que nos enseñan que la iglesia es una empresa dicen tonterías. Esto es una obra sobrenatural de Dios tocando la mente de todos los que estamos aquí, tocando el corazón de todos los que estamos aquí, transformando la vida de todos los que estamos aquí, siendo diferentes, añadiéndonos a su voluntad.
guiándonos a su voluntad, siendo su cuerpo, moviéndose a lo que la mente de Cristo dice, hablando lo que la boca de Cristo dice, pensando lo que Cristo piensa, haciendo lo que Cristo hace. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, muchas personas pueden idealizar cómo es una iglesia ideal. Este es el modelo de una iglesia ideal. Algunas personas pueden idealizar que una iglesia ideal es una iglesia por su tamaño, ¿verdad? Eso es un pensamiento gringo. Una iglesia exitosa es una iglesia grande. Bueno, esta iglesia es grande, pero no va a ser exitosa por ser grande por sus miembros. Otras personas pueden idealizar que una iglesia es bendecida por sus ministerios. Esta iglesia no tiene ministerios, pero va a aprender a servir a sus hermanos de diferentes formas. O tal vez muchas personas pueden pensar que una iglesia es grande o importante por su infraestructura, por su edificio. Todo eso es subjetivo, mis amados hermanos. Porque este pasaje nos va a enseñar cuál es el verdadero propósito, identidad y valor de una iglesia local. Vamos a ver que los miembros de una iglesia local tienen pasión por Dios. Fíjate, vamos a ver que los miembros de una iglesia local, una característica que tienen es que tienen pasión por Dios. Vamos a ver también que los miembros de una iglesia local tienen amor mutuo, que los hace cuidarse mutuamente. Vamos a ver que los miembros de una iglesia local tienen prioridades, algo que va a estar por encima de todas las cosas, y como resultado se edifican. Y el tener pasión por Dios, amor y cuidado los unos por los otros y tener prioridades hace que el Señor añade a la iglesia cada día a todos los que han de ser salvos. Eso es lo que Dios hace. Añade a la iglesia todos los días el número que había de ser salvo. Ahora, ¿cuál era la pasión de estos nuevos creyentes? Dice el versículo número 42. Dice aquí, Hechos 2:42. Mis amados hermanos, hoy quiero predicar de algo predicar de algo hermoso de una forma muy sencilla. Amén. Y espero y me puedan seguir. ¿Cuál era la pasión de los primeros creyentes? Dice 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. ¿Y a qué? Y a la oración. Había tres cosas que este versículo nos está diciendo que básicamente los creyentes hacían, mis amados hermanos. Y que esas tres cosas iban a producir fruto en ellos para que el Señor añadiera cada día a los que iban a ser salvos. Y esas tres cosas iban a producir en ellos amor genuino por Dios, pasión por Dios y también amor genuino por sus hermanos. ¿Y cuáles eran esas tres cosas? Ellos estaban apasionados por la palabra de Dios. Inicia diciendo, y perseveraban juntos, unánimes en la doctrina de los apóstoles. Tenían una pasión por aprender de Dios. Porque un creyente, un miembro, una persona que cree en Jesucristo, que cree mínimamente en Dios, por lo menos tiene un apetito grande de Dios. Y ese apetito grande de Dios se va a vincular, mis amados hermanos, con el apetito que tiene de nutrirse de la palabra de Dios. Y nutrirse de la palabra de Dios transforma el alma, porque es como es martillo que parte la roca. Porque es una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo. Porque es agua que limpia. Ellos tenían pasión por aprender todas las cosas. Segundo, tenían comunión. Tenían comunión los unos por los otros. Compartían el pan los unos por los otros. Compartían sus necesidades de los unos por los otros. Y la tercera pasión, la oración. Hoy vamos a ver que si nosotros queremos bendecir a nuestra iglesia local, no son los ministerios o nuestro servicio a Dios quien va a bendecir esta iglesia local, sino los principios fundamentales que son estos tres. Una persona que en medio de nosotros tenga una pasión por Dios, una pasión por la Escritura, que tenga una pasión por amar a los unos a los otros y que sea una persona constante en la oración, esa persona va a ser de bendición para esta iglesia local. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos ser
así en esta iglesia local. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en día preocupándonos porque nuestro deseo por Dios cada día esté despierto? ¿Cuántos de nosotros no tenemos sentimientos, sino tenemos un deseo genuino de amar a nuestros hermanos que estamos aquí? Quiero recordarles, mis amados hermanos, que este libro de los Hechos es una respuesta de la gran comisión que el Señor le dio a sus 12 discípulos. En Mateo capítulo número 28, vayan ahí, versículos del 19 al 20. Quiero que recuerden que Jesús les dijo esto a sus discípulos. Amén. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así: Jesús ordenó esto a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, aquí ellos le habían predicado y hablado en lengua a muchas naciones, ¿verdad? Dice también aquí: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro versículos anteriores? Arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Predica el evangelio a todas las criaturas, perfecto. Por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos y podían hablar en lenguas. Bautícenlos, porque un nuevo creyente no duda en obedecer a Dios, mis amados hermanos. Una persona que está conociendo a Dios, lo que menos duda es en obedecer a Dios, porque Dios lo atrapa. Cuando una persona duda de obedecer a Dios, tú debes dudar que ama a Dios. Pero Jesús dice: predícales, bautízalos, y dice el versículo 20: enseñándoles a guardar todos los que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es precisamente lo que están haciendo estos nuevos creyentes, estas 3,120 personas juntos, recordando todas las cosas que Él les había mandado. ¿Recuerdas qué hizo Jesús 40 días después de su resurrección? A sus discípulos les enseñó todo lo referente al reino de Dios, todo. Y durante los 4 evangelios, las enseñanzas de Jesús están centradas en las parábolas de Jesús, en las predicaciones de Jesús, en los hechos de Jesús y en todas las señales que Jesús hizo. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y para que tú te des una idea de cómo era la doctrina de los apóstoles, tú tienes que recordar la predicación de Pedro. La predicación de Pedro es la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Jesucristo es la doctrina de los apóstoles. Estos hombres están interesados en aprender todo de Jesucristo. Todo. Mi papá comentaba la serie de predicaciones que se han dado en las embajadas. Y no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, quien ha asistido a la embajada, reunión de los viernes mensuales en la reunión de damas. Yo me siento muy feliz, porque con las pocas o muchas o las que han podido asistir, me han dado testimonio de lo bendecidas que se han sentido en reunirse y en aprender de esos temas de la Escritura. Y eso a mí me da mucha felicidad. También me siento muy feliz cada jueves que vengo a enseñar de la palabra. Quiero transmitirte a ti que nunca verás a mí, que soy el maestro de esta iglesia, predicar sin amor, predicar sin pasión, predicar enojado. Intento transmitirte a ti siempre que estudiar de la palabra nos hace felices, que estudiar de la palabra nos da gozo, que aprender de Dios debe de ser nuestro cometido diario. Y es por eso que yo siempre deseo reflejarte a ti el deseo de siempre querer aprender más de Dios, de inclusive mostrarnos sorprendidos por algo nuevo que tenemos que aprender de Él. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que cada día debería alimentar nuestro corazón con Dios, ese deseo. Es por eso que Pedro, el que acaba de predicar a los creyentes del Nuevo Testamento, en su carta en Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3, les decía esto:
Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, todo eso, dice por allá, fuera. Dice Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Yo deseo, mi amado hermano, escucha bien, yo no deseo que tú vengas los días jueves por llenar un espacio o por llenar una silla. Yo deseo que tú te alimentes de la palabra para llenar tu vida. A mí las sillas llenas no me interesan. A mí me interesa tu vida llena. ¿Sí? Por eso mis sillas vacías no me desmotivan ni me molestan. A mí me interesa tu vida llena de Dios, tu vida llena de la palabra, tu corazón rebosante por amor a Dios genuino, tu mente ataladrada, quilabrada, así. Me emocioné, ya está. Así, es bien llena de la palabra de Dios. Eso me interesa. Te lo voy a repetir. Mi preocupación no es llenar sillas. Mi preocupación es que tu vida esté llena con Dios. Y por eso espero que atiendas esta recomendación de Pedro. Como niño recién nacido, ay, híjole, llora si no te alimentas de la palabra. Mira, puse esto para aquí. Un creyente debería considerar un día desperdiciado, un día que no escuchó, leyó o tomó tiempo para alimentarse de Dios. Ese día es un día desperdiciado. Un creyente debería de considerar un año de su vida como creyente desperdiciado si en ese año no aprendió algo nuevo de Dios. Ten una libreta donde tú puedas llevar todas tus anotaciones cada vez que asistas al culto, cada vez que vas a tu embajada, cada vez que vienes a la enseñanza, cada vez que aprendes de la palabra. Tiene una libreta y llena esa libreta. Tiene una libreta y nada más dedícate a estudiar, por ejemplo, todos los atributos de Dios, 28, que yo creo que, bueno, no creo, sé que hay muchísimo más. Llena la libreta y llena esa libreta de versículos que te han dado esperanza para tu vida. Llena una libreta y en esa libreta pon claramente lo que Dios te ha dicho en cada una de las enseñanzas o predicaciones, porque si hay algo que Dios quiere ocuparse es por hablar a tu vida. Oro, mi amado hermano, para que Dios siempre ponga esa pasión en mí, pero también la ponga en ti. De alimentarnos, de aprender y de crecer en el reino de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, este era el primer cometido que ellos tenían. Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Pero su segundo cometido era, versículo otra vez, el versículo 42. No hemos salido del versículo 42 y es hasta el 47, mis amados hermanos. El segundo cometido dice, primero, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, y viene lo segundo, a la comunión y al partimiento del pan. Eso tiene dos variantes, mis amados hermanos. La comunión y el partimiento del pan. Y cuando la Biblia o el Nuevo Testamento se refiere al partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. Nosotros celebramos la cena del Señor habitualmente una vez al mes. Ellos celebraban la cena del Señor cada vez que se reunían. Porque cada vez que ellos se reunían recordaban el sacrificio de su Señor. Imagínense, esto está fresco, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, no quiero que suene grosero, pero la muerte y la resurrección de Jesús está fresca en este momento. Tiene 50 días. Entonces, cada vez que ellos se reunían, después de esos 50 días, siempre que se reunían, partían el pan, celebraban la cena del Señor, pero tenían compañerismo o tenían comunión. ¿Qué quiere decir esa parte de comunión? Bueno, que ellos tenían amor mutuo, que ellos tenían compañerismo, que expresaban ayuda, que tenían confianza, que tenían respeto. Y todos ellos se volvían el sostén del uno al otro.
Eso está diciendo la Escritura cuando ellos tenían comunión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, por ejemplo, por qué los apóstoles, si aún estando Jesús, se peleaban para ver quién se sentaba a su derecha y quién se sentaba a su izquierda? Ahora, ¿cómo pasó que estas 3,000 personas 52 días antes habían dicho crucifícale y ahora tenían este amor mutuo? Bueno, porque quien ama a Dios ama lo que es de Cristo. Te lo voy a repetir. Quien ama a Dios ama de lo que es de Cristo. Es decir, si yo amo a Dios, amo lo que es de Cristo. ¿Y qué es de Cristo? Esta iglesia es de Cristo. Y esta iglesia no es este edificio. Esta iglesia son ustedes. Porque el que ama a Dios, que no ve, y aborrece a su hermano, que sí ve, ese es un mentiroso. Dice 1 de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Porque nuestra comunión, creo que eso, bueno, no creo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace 8 días? Lo vimos hace 8 días. La comunión nace de un principio fundamental. Amamos a los demás sencillamente por algo, porque amamos a Cristo. Dice San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan 13, versículos 34 y 35. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todo el mundo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen el amor de los unos a los otros. Es decir, amar a Cristo me va a llevar a mí a amarlos a ustedes, más allá de lo que son ustedes, mis amados hermanos. Mi amor a Cristo se ve reflejado en mi amor que tengo hacia cada una de las personas que asisten y que son parte de esta iglesia local. Te lo voy a poner bien sencilla. Yo no te amo a ti por tus capacidades, por tus atributos, por tus cualidades, por lo que tú hagas para mí, por si eres empático conmigo o no, si piensas igual que yo o no, si tienes la misma edad que yo o no, si tienes los mismos gustos que yo o no. Eso es egoísmo, porque así ama el mundo. Pero Cristo dice: en esto ustedes conocerán, bueno, no ustedes, el mundo o todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman como yo a ti. Ay, eso está sorprendente. ¿Por qué? Porque Cristo podía amar a una prostituta, Cristo podía amar a un publicano, Cristo podía amar a un celote, a Simón. Podía amar a un celote, y quien no sabe quién es un celote es un revolucionario. Bueno, en nuestro tiempo, la equivalencia de un celote sería una persona, ¿cómo se llaman esos de que avientan bombas y hacen todas esas cosas? Un terrorista. Eso era un celote. Cristo fue capaz de amar a una prostituta. Cristo fue capaz de amar a un publicano. Cristo fue capaz de amar a un celote. Yo, ¿por qué a ti no? Una persona que ama a Cristo aprende a amar como Cristo. Y ellos están aprendiéndolo. Y nosotros tenemos que desarrollar en nuestro ejercicio de carne pecadora, tenemos que aprender a desarrollar el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, nos atrapa. Porque el fruto del Espíritu es amor. De manera que esto es natural. Estos creyentes, los 120 que vieron ocularmente a Jesús y los 3,000 que también vieron ocularmente a Jesús, estos 3,120 van a seguir el ejemplo de amor de Jesús. Ahora, nosotros no somos testigos oculares de Jesús, pero sí somos testigos de su amor. Cristo te ha amado de una manera, de 3 formas. 1, incondicional, ¿verdad? 2, eterna. Su amor es constante, nunca cambia. Y 3, de una manera fiel. Y de esa manera tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. De una manera incondicional. Muchos de ustedes algún día van a hacer algo malo, y aún así les amo. De una manera constante. No es que el amor se apaga. No, eso creía José José. José José creía el evangelio de los hermanos alejados, que el amor acaba.
Sí, porque de repente le preguntas vas a ver ahorita en el libro de Hechos que los hermanos alejados no existen, porque el amor no acaba. Eso cree José, que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y Dios no quiere que tú creas la doctrina de José, que el amor acaba y que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No, Dios quiere que aprendas de su doctrina, que todo aquel que ama a Cristo, su amor es constante, permanente y fiel. Ahora, ese amor se tiene que ver, porque no solamente son palabras o sentimientos, ese amor da frutos. Mira qué frutos daba en ellos. Versículo número 44. Primer fruto. Había unidad y ¿qué? Y apoyo. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Todos los que habían creído estaban juntos y ellos tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Es natural que los que amen a Cristo estén ¿cómo? Juntos. Es natural, mis amados hermanos. Lo que no es natural, te voy a decir que no es natural. Ahí te va, lo que no es natural. Hoy en día hay cristianos bien raros. Hoy en día hay cristianos sin iglesia. Es como un ángel sin cielo, una mariposa sin alas, un pez sin agua. Hoy en día hay personas que se dicen ser cristianos, pero no pertenecen a una iglesia local. Todos los que habían creído estaban juntos. Porque es natural que el que cree en Jesucristo pertenezca y esté agrupado con otras personas que también han creído en Cristo. Segundo, clase de cristianos que hoy en día son bien raros. Cristianos que asisten a una iglesia, pero no les interesa esa iglesia. Van el domingo a calmar su conciencia, a entretenerse con alabanzas que mueven emociones, a escuchar a su predicador favorito. Yo recuerdo mucho en Monterrey cuando Jesús Adrián Romero abrió Vástago, Epicentro, allá en la Arena Monterrey, y muchas personas de muchas iglesias se salieron de sus iglesias para ir a ver a ese tonto, porque así son muchos creyentes. Van a una iglesia por intereses personales, pero no por ser iglesia. O hay otros que piensan que las iglesias son desechables. Ya no me gustó, no lo digo por nadie en particular, ya no me gustó aquí, pues buscaré donde sí me guste. Es que no me gusta aquí que predican, a mí no me gusta aquí el color de este templo, a mí no me gusta aquí que cantan, a mí no me gusta aquí cómo son las personas. No, mi amado hermano, los primeros creyentes, todos los que habían creído, entendían que debían de estar juntos y que todas esas cosas no tenían cabida en su mente ni en su corazón, porque ser iglesia es ser familia, hermano. ¿Cómo nos decimos nosotros? Hermano. Porque ser familia es ser iglesia ser iglesia es ser familia, y básicamente el ser familia es buscar siempre estar juntos, ¿o no? Ser iglesia es buscar siempre momentos para reunirnos. Este es un buen momento para reunirnos. Y en cada punto yo pensaba en un pasaje de la Escritura. Este es un gran momento para reunirnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? Salmo 133, versículo 1. Ahora el versículo 3. Porque ahí el Señor envía ¿qué? Bendición y ¿qué? Si tú tienes que convencer a alguien de recibir eso, déjalo allá. Déjalo. Porque no creo que alguien nos tenga que convencer de eso, hermanos. ¿O sí? Porque orgánicamente, esa es una palabra que utiliza mucho un amigo, naturalmente, el que ama a Cristo, ama a su iglesia. Ahora esos que estaban reunidos también tenían cosas en común. ¿Qué cosas en común tenían estas personas que estaban reunidos? Bueno, vamos a ver a través del libro de Hechos que estas personas tenían cosas en común. Número uno, ¿qué tiene que tener la iglesia en común? Amor a Cristo. Ahora, me voy a sentir ahorita como Moisés cuando bajó y estaba el becerro de oro, y se paró
Hizo una pregunta, ¿verdad? Se paró en una columna y hizo una pregunta y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Fíjense. Y de un pueblo de 1.800.000 personas que habían salido de Egipto, de 12 tribus de Israel, Moisés hizo esa pregunta: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y sabes cuántas tribus de las 12 tribus de Israel se juntaron con Moisés? Una, solamente Leví. Y una iglesia tiene que aprender a tener cosas en común, no preferencias personales. No quiero que tú pienses como yo pienso. No, mis preferencias personales no tienen nada que ver. Una iglesia tiene que tener cosas en común, ¿como cuáles? Como el amor a Cristo. Eso tú y yo, todos los que estamos aquí, debemos de tenerlo en común. Yo amo a Cristo. Te pregunto, ¿tú amas a Cristo? Para eso venimos aquí, para eso nosotros somos iglesia. Una iglesia debe tener cosas en común, no por gustos o opiniones subjetivas. Yo no te quiero convencer que el América es el mejor equipo que existe sobre todo el planeta. El Señor te dará entendimiento de esas cosas, ¿verdad? Pero hay otra cosa en común que el Señor quiere que tengamos: obediencia a Cristo, temor de Dios, deseo por servir a Cristo, deseo por edificar a la iglesia. Esas cosas nosotros tenemos que tener en común. Porque esas son objetivas. Esas no nacen de mi propio pensamiento. Eso no nace de mis preferencias. Eso no nace de mis opiniones. Eso no nace de mis gustos. Eso no tiene nada que ver para que tú opines igual a mí. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que amamos a Cristo, todas las personas que queremos obedecer a Cristo, todas las personas que debemos de tener temor de Dios y todas las personas que deseamos servir a Dios, todas esas personas deberíamos de hacer iglesia. Lo más importante en esta iglesia es encontrarme a más personas que amen a Cristo. La pregunta es: ¿las podré encontrar? Lo más importante en esta iglesia es encontrar a personas que tengan temor de Dios. Dejemos a un lado preferencias personales por decir: es que tenemos que pensar igual. No. Le voy a decir, ojo, que el diablo no les ponga tropiezo en eso a ustedes. Pero yo no tengo que pensar igual que mi tío Martín. Pero ambos tenemos que amar a Cristo. Porque somos completamente diferentes. Y pensamos diferentes. Pero los dos tenemos que obedecer a Cristo. Somos diferentes, pero los dos tenemos que actuar en temor de Dios. Somos diferentes, pero los dos tenemos que servir con amor, con humildad y con honestidad a la iglesia de Cristo. No son preferencias personales, es encontrar cosas que nos hacen comunes a una misma causa. No son puntos de vista, no es tener en común el punto de vista o la misma opinión. Hablamos de disciplinas espirituales. Tener cosas en común es tener disciplinas espirituales. Es tener el deseo común de orar juntos por la iglesia. Es tener el deseo común de buscar un bien para la iglesia. Yo les pregunto, ¿tienen ese deseo común de buscar un bien? El día viernes me desahogaba un poquito con dos personas que me decían: qué bueno que no lo dices. A veces a mí me desespera, les decía, el por qué muchas veces miembros de mi iglesia se reúnen y se pelean. ¿En qué están pensando? O dicen malas opiniones, o hablan mal de los demás. ¿En qué están pensando? ¿Qué tienen en su mente? ¿La palabra de Dios no ha llenado su mente? ¿La palabra de Dios no ha llenado su corazón? En lo personal me da tristeza, pero ojalá que todas esas malas opiniones, malos entendidos, te diría también malas intenciones, nosotros las hagamos a un lado y tengamos disciplinas espirituales, como es amar a Cristo, como es obedecer a Cristo. Si hacemos eso, eso va a ser lo que nos una, siendo diferente, lo que nos una aún pensando diferente.
Es justo eso lo que decía Pablo en Efesios capítulo 4, versículo número 16. Amén. Su mecha. Híjole, vamos a meterle más rápido, más rápido. Efesios capítulo número 4, versículo 16. Amén. Muy bien. Dice, Efesios 4, 16 dice, de quien todo el cuerpo. ¿Y cuál es el todo el cuerpo, mis amados hermanos? A ver, el cuerpo de esta iglesia empieza desde el alito que está allá atrás, en una cueva. Todas estas personas que están enfrente de mí, más las personas que están allá abajo, ¿verdad? Más las personas que el día de hoy, no sé si se le pegaron las sábanas o qué pasó, pero no están aquí. Pero todas las personas bautizadas y que pertenecen a esta iglesia local, o no bautizadas y que se añadieron a esta iglesia local, todos nosotros somos el cuerpo. Y dice, y todo el cuerpo bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen. A ver, fíjense, yo aquí tengo una articulación que se llama, bueno, ahorita no vamos a hablar de anatomía, ¿verdad? Pero hay algo que une este brazo a este torso. Hay músculos, ligamentos, ¿verdad? Un montón de sistemas. Hay un sistema nervioso, hay sangre que está compartiendo, ¿verdad? Uno al otro. Y permite la movilidad. Tengo una pubalgia, me está doliendo mucho aquí mi isquiotibial. Ya estoy hablando bien raro. Pero me está doliendo mucho aquí. Y cuando ahora me muevo así, me duele bastante. Porque soy un cuerpo. Y un cuerpo en Cristo tiene que estar unido. Y el amor de Cristo son precisamente las articulaciones. El amor a Dios es precisamente esos tejidos que nos unen. El temor a Dios es precisamente ese sistema nervioso que conecta todo. Y es por eso que una persona que no ama a Dios, que no teme a Dios y que no desea obedecer a Dios, se va a sentir muy incómoda con el cuerpo. Va a decir, ¿yo qué hago aquí? A ese no se le llama cuerpo, a ese se le llama tumor. A eso se le llama cáncer. Y déjame decirte algo que espero y no les ofenda. Ya les iba a decir como español, espero y no te ofenda, tío. Pero hay personas en las iglesias que son un cáncer. Hay personas en las iglesias que son tumor. Tú sé cuerpo. Tú sé esas coyunturas, tú sé esos ligamentos, tú sé esas cosas que unen. Por eso dice Pablo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. Y ahora vamos a ver cómo era que ellos se edificaban en amor. Porque fíjate, ahorita lo que estoy haciendo, este ejercicio espiritual de predicar la palabra, tiene un cometido, mi amado hermano. Y el cometido principal de este ejercicio espiritual, que es predicar la palabra, es edificarte a ti en amor. Un predicador de la palabra, un maestro de la palabra, un pastor, un líder, un diácono, un director de ministerio, o cualquier persona que sirva, tiene un cometido principal para toda la vida: edificar en amor en Cristo Jesús. Ese es el cometido, mi amado hermano. No el reconocimiento, no el sentirse útil, no el buscar ser bendecido, no el buscar un espacio, no el buscar desarrollar habilidades. Eso no. El cometido principal es edificar en amor. Que Dios use tu vida para bendecir a otros. Que Dios use tus talentos, tus dones, tus manos, tu boca, tus ojos para bendecir a otros. No para hacer tropiezo. No para hacer cosas malas o cosas vanas. Y cuando nuestro cometido es edificarnos en amor, eso da frutos. Y mira los frutos que ellos tenían, y eso lo vamos a ver, un poquito rápido. Versículo número 45. De Hechos capítulo número 2. Amén. Dice, fíjate los frutos de este compañerismo y esta unidad. Dice el versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Déjenme levanto el cuello. Esta comunidad no esperaba recibir, esta comunidad esperaba dar.
Por dos cosas fundamentales. Número uno, Dios ama al dador alegre. Y número dos, es más feliz el que da que el que recibe. Y estas personas, literalmente, hoy en día, fíjense cómo es nuestro falso amor por Dios. Hoy en día hay personas que debaten si debemos dar el diezmo o no. Porque, bueno, dice, la gente en el Nuevo Testamento no diezmaba. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Ellos vendían sus casas. Ellos no se limitaban a un diezmo. Ellos daban sus casas y sus bienes. No diezmaban. Es verdad, vende tu casa. Ay, no, yo creo que mejor diezmo. Porque otro pensamiento de las personas: ve a la iglesia porque ahí te deben de ayudar. La iglesia, los miembros de la iglesia son generosos, o deberían de ser generosos, porque Dios ama al dador alegre. Y esa generosidad se ve reflejado en muchos aspectos. Esa generosidad a ellos los va a hacer felices. Ahora fíjate, el ser generoso, el tener alegría en dar, nos libra del egoísmo. ¿Sí o no? Nos libra de ser egoístas. Es decir, hay personas, eso pasa en iglesias en Timbuktu, que van a una iglesia local, pero no les importa a nadie de esa iglesia local. Son egoístas. Y se cumple lo que dice Santiago capítulo número 2. Porque si ves a tu hermano que tienes a un lado que tiene necesidad y no le das, porque eres egoísta. Nos libra también el ser dador alegre y el ser generoso nos libra del orgullo. Nos libra de la autosatisfacción. El ser generoso y el amar, el ser un dador alegre, nos da una vida feliz. Porque Dios hace feliz a una persona generosa. Ahora, te quiero hacer varias preguntas y ya con eso voy a terminar, porque ya no me dio tiempo de meditar en todo este pasaje. ¿El bendecir a alguien aquí es tu prioridad? Piénsalo. ¿El bendecir a alguien aquí es tu prioridad o que tú salgas bendecido de aquí? Si tu prioridad es que tú salgas bendecido de aquí, eres un egoísta. Eso no te gustó. Porque tu prioridad no debería de ser bendecido de aquí, salir bendecido de aquí. Ya eres bendecido antes de llegar aquí. Y como ya eres bendecido antes de venir aquí, bendecir a alguien debería de ser nuestra prioridad. Ahora, ¿tú piensas que no tienes nada que dar a alguien? Tenemos muchas cosas que dar. No te estoy diciendo economía, pero hay muchas cosas que dar. No quiero tampoco espiritualizar las cosas, pero dar el tiempo es dar algo valioso para los demás. Escuchar a alguien es valioso para los demás. Darle un consejo, darle palabra de Dios a alguien es valioso para los demás. Ahora, última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preocupaste por alguien de tu iglesia local? Seguir este ejemplo nos ayuda a nosotros y nos motiva a ser generosos. A no olvidar que parte de la iglesia local, el cometido no es la ayuda, sino la generosidad. El cometido principal no son las necesidades, sino el amor mutuo en esas necesidades. Y el resultado es que ellos eran felices. Porque vete al versículo 46 y 47. Me tuve que ir hasta allá porque allá llevo 54 minutos. Amén. ¿Ya lo tienen? Bien, dice: día tras día continuaban unánimes en el templo, otra vez juntos, partiendo el pan en los hogares y comían juntos. ¿Cómo lo hacían?
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Cuando nosotros nos reunimos, hay una característica del reunirnos. ¿Y cuál es esa característica que nos está diciendo el libro de Hechos? Nos reunimos, todos los que estamos aquí, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestras preocupaciones, a pesar de nuestras cargas, a pesar de nuestras circunstancias o eventualidades que nosotros tenemos, porque todos los tenemos, estamos reunidos aquí, mis amados hermanos, para ser felices en unidad. ¿Te imaginas que yo tuviera un corazón amargado de ti? Ay, mi iglesia nada más no quiere. No, y aquí amenazando a los que se le van a ir al infierno cada 8 días, lo puedo hacer. Manipulando a las personas que si tú amas a Dios, tú vas a hacer esto. Mi amado hermano, nosotros nos reunimos aquí para ser felices. ¿Sí lo entiendes o no lo entiendes? Para que tú vengas aquí, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100. Que cada vez que tú escuches la palabra de Dios, tu cara a veces la veo. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, ¿verdad? Eso Dios te la dio, pero sí de la que pones. Y cada vez que vienes aquí entonas alabanzas, tu alma se alimenta, tu alma se nutre. Tiene un cometido Dios, reconfortar tu vida. Y que todas las cosas que nosotros lo hagamos con alegría y sencillez de corazón. Anoche que estaba estudiando me preguntaba a mí mismo, ¿habré yo predicado algún día triste? ¿Habré predicado yo algún día enojado? ¿Habré predicado algún día apagado? ¿Habré predicado un día sin pasión? Y oraba rápido y le decía, Dios, nunca permitas que yo predique de ti con un corazón triste. Dios, permíteme a mí cada día encontrar gozo en el servicio que tú me has dado, con los dones que tú me has dado, para que yo pueda ser feliz con lo que tú me has dado. Dios, permíteme cada día, cada domingo, no con un principio motivacional para mis hermanos, sino con un principio de que ellos puedan ver en mi vida a una persona que te ama a ti y que es feliz por amarte a ti. ¿No deberíamos de orar nosotros por lo mismo? Ser cristiano es ser feliz. Y pertenecer a una iglesia local nos debería de hacer feliz. Esperar un domingo para nosotros debería de ser algo motivante. Decir, el día de mañana yo estaré con mis hermanos predicando de la palabra, reuniéndome con ellos, gozándome con ellos, porque eso hacían ellos, lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Ser parte de una iglesia local, ser parte de esta iglesia local debería de hacernos felices, así como el cometido de ser familia. Qué feliz soy yo, hermanos, cuando mis hijos los veo que parecen, ¿cómo se llama esas? La guayaba y la tostada, ¿verdad? Así veo a mis hijos. No son mujeres, la guayaba y la tostada, así. Mi corazón se goza. Yo sé que también el corazón del Señor se goza cuando aquí está la guayaba y la tostada, Pepito con Juan. No destruyéndose, no hablándose, sino con alegría y sencillez. Habla de que un corazón que ama a Dios es feliz. Y un corazón que ama a Dios deja de ser orgulloso o egocéntrico, porque es sencillo. Y ese corazón, esa iglesia que ama a Dios, que aprende a ser feliz junta y con sencillez de corazón, es una iglesia que alaba a Dios. Alabar a Dios no es cantar. Una parte de nuestra actividad de alabar a Dios es cantar, pero alabar a Dios no es cantar. Adorar a Dios no es cantar o entonar cánticos. La alabanza es una postura. ¿Cuántos de nosotros se levanta y da gracias? Alaba a Dios porque para siempre es su misericordia. Una persona que abre la ventana o que va manejando en su coche, o inclusive está lavando su ropa, los calzones que tienen código de barras, ¿sí? Esa persona, cuando es feliz, aprende, aún haciendo eso, algo tan sencillo, a tener un corazón que se goza con Dios.
Ahora, ¿cuánto de todas estas cosas que acabamos de hacer, de hablar, nos hacen falta, hermanos? Jesucristo es vida eterna. Tiene muchas cosas que hacer. Y todas esas cosas que hacer son las que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo es posible eso? Bueno, por último, ellos se apasionaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Pero ¿qué hacían por último? Orando. Dice en el versículo número 42, vuélvanos a leer, que con ese recorrimos todo el pasaje. Dice el 42: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. ¿Y a qué? Por último, ¿ellos qué hacían, mis amados hermanos? Oraban. Ellos atendían el mandamiento de orar sin cesar. De gracias en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Ellos atendían Lucas 18. Les advirtió Jesús una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ellos van a aprender que los van a apresar y vamos a orar. Y se ponían a orar y oraban por un Pedro. Lo vamos a ver más adelante. Dios, el Señor se están levantando contra nosotros. Y ellos estaban orando y al mismo tiempo venía un ángel y libraba a Pedro de esas cadenas y lo sacaba de la cárcel. Y llegaba, ¿verdad? Y tocaba la puerta y la Rode le abría. Le abría a Rode la puerta y le cerraba, ¿verdad? Porque cosas pasan cuando nosotros oramos. El día viernes en la tarde, mi mamá nos platicaba del estado de mi hermana Blanca Estela. Cuando me platicaba, mi mente con Dios pensaba: Dios, tú haz la obra, Señor. Hazlo, Señor. Lo deseo con todo mi corazón, Señor. ¿O no? Porque una iglesia debe de aprender a orar, pero intencional. Yo oro por tus necesidades, no porque tenga que orar, sino porque sé, Señor, bendice a mi hermano Víctor, Señor. Provéele todo lo que él necesita. Sé como padre de familia que es estar atorado con dinero. ¿Quién de nosotros no sabe eso, que no somos padres de familia? Yo sé lo que es estar atorado de dinero, Señor. Sé, Señor, lo que es estar enfermo. Yo también estuve enfermo, Señor. Bendícelo a él. Porque algo natural que hace una iglesia es buscar el rostro de Dios en oración. Y esta iglesia neotestamentaria, ya otra vez chillé, cada 8 días chillo, pero esta iglesia del Nuevo Testamento está aprendiendo a que debe depender de Dios. Está aprendiendo de Dios, está fomentando relaciones sanas, pero está dependiendo completamente de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que sobrevino temor sobre todas las personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Yo deseo algo por mi iglesia local. Deseo que esta iglesia disfrute mucho a Dios, que disfrute tener una relación con Él, que relacionarnos con Dios sea nuestra prioridad, que no nos limitemos a orar por pedir, que la pedidera sea lo que menos preocupa a tu corazón, porque Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes que tú las pidas. De repente yo le decía a alguien, yo escucho cómo le explican tantas cosas al Dios que lo sabe todo. Y es que Dios es eso. Ya lo sé. Te voy a decir algo. Tienes problemas, pero me tienes a mí. Tienes angustias, pero me tienes a mí. Tienes necesidades, pero me tienes a mí. Y si me tienes a mí, no hay nada que me tengas que explicar. Yo te puedo proveer todo lo que, por lo cual tú lloras, te lamentas y sufres. Disfrútame a mí. Escúchame a mí. Depende de mí. Sostente en mí. Confía en mí. Veme a mí. ¿Y sabes qué? Tu vida va a cambiar. Porque orar no se trata de pedir.
Si cada uno de nosotros buscáramos cada día un motivo diferente de oración, nunca nos cansaríamos de orar. Si yo hoy orara por mi hijo Luca, mañana orara por mi hijo Levi, mañana pusiera a mi tía Gloria, pusiera a Víctor, pusiera a Corona, pusiera a Mayra, pusiera a Raimundo, pusiera a Chole, pusiera a Crispín, todos los días tendría una oración diferente y nueva para Dios y nunca terminaría. Nuestras oraciones, nuestros motivos de oraciones, a veces a las personas les aburre orar. ¿Sabes por qué? Porque siempre oran por lo mismo. A veces a las personas no les llama la atención orar porque orar es una monotonía. Y no hay nada peor que hacer la oración monotonía y orar siempre por lo mismo. Cuando la Biblia nos dice orad sin cesar, es que nunca dejes de orar, porque hay muchos motivos por los cuales orar. Entonces una iglesia aprende que todas estas cosas son posibles porque buscan su rostro. Y es el mismo modelo para el pueblo de Israel que para nosotros. Segunda de Crónicas capítulo 7, que lo cantamos. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos a este lugar y mis oídos atentos a la oración de ellos, porque he escogido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y yo estaré con ellos para siempre. Segunda de Crónicas 7 del 14 al 16. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en esta iglesia local. Que tú y yo seamos hombres y mujeres, niños, niñas, viejitos de oración. Entonces, mis amados hermanos, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Esto que estamos aprendiendo el día de hoy es el cómo el Espíritu Santo vino a su vida y transformó esta iglesia. Yo oro para que Dios transforme también la vida de esta iglesia, de mi iglesia, que se llama Jesucristo es Vida Eterna. Yo oro que en esta iglesia haya hombres y mujeres que amen relacionarse con Dios, que se apasionen por Dios, que se apasionen por su palabra. Yo oro para que en esta iglesia haya amor a Cristo, y ese amor a Cristo sea el amor de los unos por los otros. Sé que más allá, hermanos, de cosas que nosotros debemos de hacer por disciplina espiritual, sé también que hay muchas cosas que Dios tiene que hacer en nosotros de una forma sobrenatural para que todo esto sea posible. Pero ojalá una cosa tú y yo tengamos en común, y la cosa que tú y yo tengamos en común sea que esto sea una realidad en Jesucristo es Vida Eterna. Si tú y yo tenemos esa cosa en común, nuestra iglesia va a ser grandemente bendecida. Que Dios bendiga mucho a mi iglesia bautista. Jesucristo es Vida Eterna. Yo reconozco que Dios es bueno y Dios es fiel, aunque nosotros no hemos sido buenos ni hemos sido fiel, pero Él en su bondad sostendrá esta iglesia local. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú a través de ella nos das ejemplos, nos guías, nos modelas, pero sobre todo, Dios, tú nos hablas. Permítenos, Señor, cada día escuchar tu voz. Permite, Dios, que esta palabra que hemos escuchado en esta mañana no regrese vacía, Dios. Da tu fruto a nuestra vida, Señor. Muévenos al amor a Cristo, al amor los unos por los otros. Despierta en nuestro corazón un deseo por ti, por tu palabra, Señor. Oramos, Dios, para que tú hagas esta obra también sobre esta iglesia. Jesucristo es Vida Eterna. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, Dios. Haz más allá de lo que nosotros pedimos y somos. Haz tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo de meditar en tu palabra. Haz que esto dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Pues todo esto, Señor, lo hemos hecho y esperamos que tú hagas todo lo demás, Padre, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, mis hermanos.